Y fíjense en este dato, 1 de cada 6 parejas que deciden tener un hijo no pueden concebirlo. La Organización Mundial de la Salud lo considera un problema de salud pública, pero hoy nos preguntamos hasta qué punto influye nuestro estado de ánimo emocional o psicológico. Saludamos pues ya a nuestra neurocientífica que se encuentra con nosotros, Raquel Marín. Buenos días. Muy buenos días, María. En muchas ocasiones lo asociamos a causas físicas, pero no. Entra ese aspecto emocional de la persona a la hora de poder concebir un hijo, ¿no? No siempre tiene que ser ese aspecto, circunstancia física. Sí, verás. Bueno, lo primero que hay que entender es que el estrés es algo natural, es el factor que nos ha ayudado a llegar hasta aquí, porque es un factor de supervivencia. ¿Qué consideramos un estrés desde el punto de vista fisiológico? Pues aquello que nos permite salir de una alerta o de un problema, es decir, en ese momento en nuestro sistema, por ejemplo, imagínate que aparece aquí fuego en el plató, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Activamos un sistema de alarma, que son varias hormonas, participan las que llamamos catecolaminas y el cortisol. Entonces, ¿qué hacemos? Se nos acelera el corazón, se nos abren las pupilas, se nos potencia la musculatura, empezamos a ventilar mucho más. ¿Para qué? Para prepararnos para la huida y también se nos activa mucho el cerebro para intentar buscar las estrategias de por dónde salir, etcétera. Bien, eso es un estrés que nos ha traído pues hasta aquí, hasta el momento actual, ¿no? Nos ha ayudado a sobrevivir. Vale, el problema es que cada vez más vivimos como si estuviéramos constantemente en una alarma de fuego. Es decir, nuestro sistema está constantemente en alerta en muchas personas y eso evidentemente lo que hace es que sea incompatible con un lugar de serenidad en el que se pueda asentar una familia o incluso plantearse procrear. Porque el primero que nos pone en alerta es el cerebro, es decir, para generar un acto pues tan bonito como el traer nuevos niños al mundo, ¿no? Para proseguir con nuestra especie hace falta realmente un nicho de confort, de serenidad. Y entonces uno entiende por qué muchas veces el estrés, de esa manera que ahora lo llevamos como si estuviéramos siempre en alarma, es el que nos lleva a, por ejemplo, conseguir pues una cierta infertilidad. Decía el estrés, y es que al final el estrés afecta a la fertilidad y la fertilidad se ve afectada por el estrés. Es que sí. Es un círculo vicioso. Sí, claro, porque muchas veces las parejas que deciden tener un hijo pues lo planifican, ¿verdad? Cada vez más, desde el punto de vista económico, no podemos aventurarnos a tener un hijo en cualquier momento, ¿no? Entonces, una vez que lo has planificado, de una forma involuntaria muchas veces o inconsciente, llegas a generar ya una situación de estrés, de expectativas, ¿no? Porque ya entonces incluso calculas en qué momento, ¿verdad? Cuándo te viene mejor, en verano o en invierno, o incluso en qué momento pues también para tu pareja, si os estáis mudando de casa, etcétera. Entonces, eso lo que genera evidentemente es una situación de alarma, y esa situación de alarma es incompatible con la serenidad que requiere una fertilidad. A eso se acompaña que a medida que va pasando el tiempo y bueno, ves que no concibes, pues al final lo que haces es todavía generar una mayor situación de estrés y de ansiedad, ¿no? Y la ansiedad incluso es la antesala de la depresión, con lo cual cada vez cerramos más el bucle de problemas. Raquel, queremos hacer, por ejemplo, un tratamiento de reproducción. Más importante, si cabe, el estar emocionalmente bien, porque esos tratamientos, si físicamente no nos encontramos y emocionalmente bien, es que no funcionan. Sí, mira, hay un aspecto muy importante, sobre todo para las mujeres, que muchas veces no tenemos en cuenta, y es que nuestras hormonas femeninas, nuestras benditas hormonas sexuales femeninas, tienen, además de ayudarnos evidentemente a reproducirnos, ¿no? y a tener todos los aspectos de la mujer, también a nivel cerebral tienen un montón de funciones muy importantes. Es decir, lo que llamamos los estrógenos, que son nuestras hormonas sexuales, tienen un montón de funciones en el cerebro. Fíjate que entre otros nos ayudan a preservar la salud mental y también nos ayudan a generar un equilibrio emocional. Entonces, si nuestras hormonas, evidentemente las hormonas sexuales tenemos que regularlas muy bien a la hora de concebir, ¿no? Porque todos sabemos que la mujer es fértil en algunos días del ciclo, en otros no. Es decir, que es un momento en el cual, si uno quiere tener una buena fertilidad, tiene que calcular muy bien en qué momento es fértil, ¿verdad? Entonces, eso combinado con nuestra actitud mental se va a modificar. Fíjate que incluso el sueño, María, se puede modificar, ¿no? Dependiendo de los momentos del ciclo en el que nos encontremos, vamos a dormir mejor o peor. Y eso también, evidentemente, conlleva una situación de mayor inquietud, de mayor sensación de nerviosismo, de mayor fatiga mental. Y afecta también, en estos casos, la edad, porque la mujer al final de 35 años, pues ese dato que se ha dado, ¿no? Los 35 años
pones como límite, sí. pero la alimentación que tenemos también en nuestro día a día puede afectar. Sí, fíjate que hay un aspecto muy importante que además cada vez coge más relevancia, que es la flora intestinal. En el momento de que una mujer, evidentemente, decide estar fecundada y generar una gestación, tiene también que unirse a una serie de factores. Por ejemplo, el factor ¿qué grasa acumulas? La mujer necesita tener un mínimo de grasa para poder ser fértil. Luego también todo lo que son las hormonas, de qué manera se regulan. Y otro factor fundamental es la flora intestinal y la flora incluso vaginal. Entonces, esa flora intestinal, como podemos comprender, viene muy afectada por lo que comamos. ¿Por qué? Porque las bacterias del intestino comen cosas distintas, pertenecen a diferentes grupos y comen cosas distintas. Y cada persona y cada mujer tiene su propio perfil bacteriano. Cuando hay un estrés, fíjate lo que ocurre. Lo primero que ocurre es que las bacterias del intestino también se desequilibran y aquellas que a lo mejor son más aptas a metabolizar carbohidratos o a metabolizar grasas se van a desregular, con lo cual incluso tu metabolismo puede cambiar. Es decir, que fíjate hasta qué punto la flora intestinal puede también afectar también nuestro estado de ánimo, porque está muy relacionado con los nutrientes que el cerebro necesita para su bienestar. Es importante también esa presión social, pero sobre todo los pensamientos. No debemos tener pensamientos negativos, porque esto sí que no ayuda. Bien, mira, hay muchos aspectos ahora mismo que, evidentemente, puesto que las cifras aumentan con respecto a la infertilidad, menos pasajera, pero que afecta mucho al equilibrio emocional, hay muchos aspectos que influyen y uno de ellos es la sensación de culpa, ¿no? La sensación de falta de autoestima y de culpa. Es decir, uno, sobre todo la mujer, tiene mucha tendencia a sentirse culpable por no estar haciendo bien las cosas y no conseguir pues, el deseo de poder quedarse embarazada, ¿verdad? Entonces, esa sensación de culpa lo que genera evidentemente es que también nuestra autoestima baje, afecte también a nuestro nicho familiar de estabilidad con nuestra pareja, ¿no? O nuestro padre o el que sea, y entonces pues lo que genera en última instancia es que eso lo único que haga es potenciarse exponencialmente. Uno de los aspectos que más mejor está funcionando como terapia, sobre todo dentro de lo que es ayudar al equilibrio emocional y mental, es precisamente tomar conciencia, es decir, tomar conciencia de lo que me está pasando. No me pasa nada, soy normal, soy una mujer que puede perfectamente tener hijos, no tengo la culpa de que en estos momentos no ocurra, vamos a analizar el porqué, vamos a planificarlo. Esos pensamientos positivos que siempre debemos tener en cuenta porque al final siempre es lo que nos ayuda. Pues muchas gracias Raquel por todos esos consejos y te esperamos en más ocasiones en Buenos Días Canarias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a continuar, lo hacemos ahora con un alto en el camino para la publicidad, pero